Mi papá se quitó la vida el día de mi quinto cumpleaños. 3 años después, encontré su carta escrita a mano. Mamá me dijo que era una vieja carta de despedida, pero a medida que fui creciendo, empecé a recibir cartas frecuentes y extrañamente específicas que me hicieron cuestionar todo. En estas cartas, papá me felicitaba por llegar a mi graduación de la primaria, por sacar el registro de conducir. Y en mi cumpleaños número 17, la carta mencionaba a Martina, mi amiga que había conocido apenas 2 meses antes. Intenté decirme a mí misma que era algún tipo de error, pero en el fondo sabía que algo raro estaba pasando. Fui directamente a la casa del mejor amigo de mi papá. Habían crecido en el mismo hogar de crianza, y si alguien sabía la verdad, era él. ¿A qué debo el placer?, me preguntó. ¿Qué es esto? Lo interrumpí, mostrándole las cartas que habían sido el secreto de mi familia hasta ahora. Su cara perdió todo el color al instante. Ni siquiera las leyó, pero de alguna manera supo lo que eran. Tu padre. Él te conocía mejor de lo que pensás, tartamudeó antes de prácticamente empujarme fuera de la puerta. No podía dejar de pensar en eso, así que al día siguiente después del cole, cuando vi su auto en el supermercado cerca, esperé a la vuelta de la esquina. Salió del Carrefour excepto que no llevaba ninguna bolsa de compras, solo un sobre. Ahí fue cuando supe que tenía que seguirlo. Pedí un Cabify al toque y le dije al conductor que lo siguiera. 10 minutos después, me encontré en un depósito en las afueras de la ciudad, agachada detrás de un contenedor oxidado mirando al mejor amigo de mi papá trabajar desde lejos. Estuvo tanto tiempo en ese depósito que para cuando finalmente salió y se fue en auto, yo ya me había escuchado 2 episodios completos del podcast de Natalia Chamorro. Ahí fue cuando me colé adentro. El depósito todavía estaba abierto, probablemente porque el A era medio boludo, y B no esperaba que una piba loca viniera a husmear por ahí. Dentro del depósito había cajas alineadas en cada pared. Abrí la más cercana y casi la tiro. Cientos de cartas se derramaron de inmediato, y todas estaban dirigidas a diferentes chicas. Natalia, Paula, Clara, todas escritas como si fueran de padres muertos. Entonces vi una que me heló la sangre. Para Sofía, mi nombre. 18 cumpleaños. Eso era en 3 semanas. Mis dedos temblaban mientras la abría. Empezaba con cosas normales de padre orgulloso. Después decía, pronto finalmente podremos estar juntos de nuevo. Seguí las instrucciones. Empecé a entrar en pánico. ¿Realmente estaba planeando atraerme a algún lugar? ¿A dónde me habría llevado? ¿Y qué haría una vez que estuviéramos solos? Estaba a punto de escabullirme para tomar aire hasta que vi el archivador. Adentro había carpetas llenas de fotos de chicas. Las fotos no tenían nombres al principio, pero después de leer las cartas pude relacionar la apariencia física como se describía en las cartas con sus nombres. Busqué en Google y se me heló la sangre. Paula Wright, desaparecida. Amanda Thompson, desaparecida. Todas habían desaparecido justo antes de cumplir 18 años. Mi cumpleaños 18 era en 3 semanas. Agarré todo lo que pude cargar y fui volando a la casa de Víctor. Vos escribiste estas, le dije, tirando las carpetas en su mesa. Ni siquiera lo negó. Los padres me pagan para escribirlas a hijas en duelo que necesitan consuelo. Pero tu mamá nunca me dio un peso, sus manos temblaban mientras sacaba un libro de cuentas. Mira esto, dijo, mostrándome los registros de pago. La mayoría de los padres solo me pagan por 1 año. Tal vez 2, pero alguien me ha estado pagando mensualmente durante 12 años para escribirte a vos. Me mostró la dirección donde recogía su pago. Centro de Duelo Luz del Alba. Lo reconocí al toque. Era un centro de terapia al que fui 2 veces después de que papá murió. ¿Todas estas chicas desaparecidas también fueron a Luz del Alba? Asintió con la cabeza, viéndose enfermo. Todas desaparecieron justo antes de sus cumpleaños 18, excepto una. Natalia Cabrera, 19 años. Había una dirección tachada con virome roja en su archivo, pero todavía podía distinguir Libros del Sur. Después de manejar más de 30 kilómetros, la encontré trabajando en una librería 2 pueblos más allá. ¿Natalia Cabrera?, pregunté. Ella asintió, escaneando el libro. Esto va a sonar re loco, pero ¿solías recibir cartas de tu papá muerto? Su cara se puso blanca. No sé de qué me hablas. Me devolvió el libro de golpe. Creo que deberías irte. Espera, saqué una de las cartas de mi papá, con las manos temblando. Yo también las recibo, cada cumpleaños desde los 8. Ella miró alrededor de la librería vacía. Después me agarró del brazo. Una semana antes de mi cumpleaños 18, recibí una diciendo que papá me estaba esperando en el viejo edificio de Luz del Alba. Decía que había fingido su muerte para protegerme. Iba a ir, pero mi mamá la encontró primero y se reasustó. Se me heló la sangre. Me fui inmediatamente, manejando a casa en pánico. Esa noche, una carta se deslizó bajo mi puerta, 3 semanas antes de mi cumpleaños. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Sofía, he esperado tanto tiempo por esto. A la medianoche de tu cumpleaños 18, vení al edificio Luz del Alba. Vení sola. Me preparé para ir a la policía, pero mis manos se congelaron en el teléfono. No podía simplemente entrar en una comisaría y tirarle esto a cualquier cana que podría no creerme o podría arruinar todo. Necesitaba a alguien que realmente escuchara y supiera qué hacer. Le mandé mensaje a Mateo a las 2 a.m. preguntando si conocía a alguien en la policía en quien pudiéramos confiar, y me respondió al toque diciendo que el orientador de seguridad del colegio era bastante copado y podría orientarnos en la dirección correcta.
Apenas dormí esa noche. Solo seguía mirando la carta y pensando en Natalia, casi yendo a esa reunión. A la mañana siguiente, llegué temprano al cole y fui directo a la oficina del orientador de seguridad antes de que me arrepintiera. Escuchó toda mi historia durante unos 10 minutos, mirando las cartas que traje, y después levantó su teléfono sin siquiera preguntar si yo estaba de acuerdo. Llamó a alguien llamado Marcelo y dijo que tenía un caso que necesitaba escuchar inmediatamente. En una hora, estaba sentada en un café frente al inspector Marcelo Pérez, esparciendo cartas y fotos por la mesa entre nuestras bebidas. Tenía ojos amables, pero se pusieron muy serios cuando le expliqué sobre las chicas desaparecidas, Víctor y los 12 años de pagos. Tomó notas de todo, hizo preguntas detalladas sobre fechas y horarios exactos, y prometió que esto quedaría entre nosotros hasta que tuviéramos un plan sólido. Sentí un peso enorme quitarse de encima solo por tener un inspector de verdad que me creyera en vez de pensar que estaba paranoica o loca. 2 días después, Marcelo llamó y me pidió que nos encontráramos en el mismo café. Sacó su laptop y me mostró imágenes de seguridad del Carrefour. Y ahí estaba Víctor saliendo exactamente a la hora que recordaba, llevando solo un sobre y nada más. Verlo en la pantalla hizo que todo se sintiera más real, como que no me lo estaba inventando en mi cabeza. Marcelo dijo que estaba trabajando en conseguir órdenes, pero necesitaba construir el caso con cuidado, para que nada fuera descartado después. Esa tarde, estaba sentada en clase de química cuando mi celu vibró con un MD de Instagram de una cuenta sin posts y sin foto de perfil. El mensaje solo decía "deja de hacer preguntas", y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Saqué captura de inmediato y se la mandé tanto a Marcelo como a Mateo, con las manos temblando tanto que casi tiró el celu. Marcelo me llamó durante el almuerzo y dijo que rastreó la cuenta hasta una dirección de correo temporal, pero no pudo llegar mucho más lejos sin una orden judicial. Me dijo que la amenaza en sí era evidencia de que nos estábamos acercando a algo, lo cual de alguna manera me hizo sentir más segura y más asustada al mismo tiempo. Esa tarde, Marcelo me recogió en un auto sin identificación y me llevó a pasar por el edificio Luz del Alba. Estaba en esta zona industrial a las afueras de la ciudad con un montón de terrenos baldíos alrededor, viéndose mucho menos acogedor que las fotos en su sitio web. Nos estacionamos más abajo de la cuadra y solo miramos durante más de una hora. Algunas personas de aspecto normal salieron alrededor de las 6 p.m., probablemente clientes normales que no tenían idea de lo que realmente estaba pasando adentro. Después, a las 8 p.m., cuando el lugar debería haber estado cerrado, alguien entró por una puerta lateral que ni siquiera había notado antes. Marcelo tomó notas en un cuadernito y dijo que volvería con mejor equipo de vigilancia para ver quién entraba y salía después de horas. Todo se sentía surreal, como si estuviera en alguna serie policial en vez de mi vida real. No podía dejar de pensar en Natalia y lo cerca que estuvo de ir a una reunión como la que querían que yo asistiera. Al día siguiente, después del cole, manejé los 30 kilómetros de vuelta a Libros del Sur y la encontré en su descanso en la sala de atrás. Esta vez, cuando me acerqué a ella, no intentó quitarme de encima. Sacó su celu y me mostró la carta exacta que recibió antes de su cumpleaños 18, y me sentí mal leyéndola porque el texto era casi idéntico al mío. Incluso tenía la misma frase "finalmente podremos estar juntos de nuevo", que me daba escalofríos. Me dijo que pasó el último año preguntándose si era una cagona por no ir, si tal vez su papá realmente podría haber estado vivo de alguna manera. La miré directo a los ojos y le dije que no era una cagona, era una sobreviviente. Y la información que me estaba dando podría ayudar a salvar a otras chicas de lo que sea que les pasó a Paula y Amanda. Intercambiamos números ahí mismo y me hizo prometer que le mandaría mensaje todos los días, para que supiera que estaba a salvo. Se lo prometí y lo dije en serio, porque hablar con ella me hizo darme cuenta de lo fácil que podría haber sido una de las chicas desaparecidas si no me hubiera puesto sospechosa sobre las cartas. Marcelo me llamó 2 días después con noticias que me revolvieron el estómago. Había entrevistado a Víctor de nuevo, esta vez en la comisaría en lugar de su casa. Y Víctor empezó a cometer errores sobre los programas de pago. Víctor mencionó que le pagaban como un reloj cada mes durante más de una década, lo que probaba que los pagos por mis cartas nunca pararon incluso después de todos estos años. Marcelo dijo que Víctor se estaba asustando ahora y podría estar dispuesto a cooperar más si presionábamos de la manera correcta. El gerente del depósito nos dio los registros de acceso mostrando que Víctor visitó esa unidad al menos 3 veces antes del cumpleaños 18 de cada chica en los últimos 5 años. Marcelo desplegó los registros en su escritorio y me mostró el patrón, y era tan claro y deliberado que me sentí físicamente mal mirándolo. Pero Marcelo dijo que los patrones eran exactamente lo que necesitaba para conseguir una orden de un juez. Para el final de ese día, me llamó diciendo que tenía la firma de un juez para revisar todo el depósito. La búsqueda policial ocurrió un martes por la mañana mientras se suponía que yo debía estar sentada en clase de lengua. Marcelo me mandaba actualizaciones cada 20 minutos, y yo me senté en el baño del cole leyéndolas e intentando no llorar. Recuperaron cajas y cajas de plantillas de cartas organizadas por nombre de chicas, cronogramas de envío escritos con la letra de Víctor, y archivos de fotos que coincidían con las imágenes de las chicas desaparecidas que había visto antes. Me senté ahí en ese inodoro leyendo los mensajes de Marcelo y llorando de alivio de que no me estaba inventando todo esto, de que ahora había evidencia real que otras personas podían ver. Cuando finalmente salí del baño, mis ojos estaban todos rojos e hinchados, pero ni me importaba. Marcelo me presentó a Raquel Benítez al día siguiente en la comisaría. Tenía pelo gris corto y esta voz calmada que me hizo sentir instantáneamente segura,
como si hubiera visto todo antes y nada la sorprendía. Trabajaba como defensora de víctimas con la fiscalía y se especializaba en casos como el mío. Raquel explicó todas mis opciones sin presionarme hacia ninguna elección específica, lo cual realmente aprecié porque todos los demás seguían diciéndome lo que debía hacer. Me dio su número de celu escrito en su tarjeta y dijo que podía llamar 24/7 si alguna vez me sentía insegura o solo necesitaba hablar. Tener esa tarjeta en mi bolsillo me hizo sentir menos sola. Raquel organizó un taller de seguridad solo para mí en una sala privada en el Centro de Servicios para Víctimas. Me enseñó tácticas de desescalada por si alguien intentaba acorralarme, palabras código que podía usar en emergencias que sonarían normales para cualquiera escuchando, y cómo confiar en mis instintos sobre situaciones peligrosas. Practicamos escenarios donde alguien intentaba aislarme o presionarme para ir a algún lugar sola, y me mostró diferentes formas de salir de esas situaciones de forma segura. Para el final de la sesión de 2 horas me sentía mucho más preparada, como que tenía herramientas reales en lugar de solo miedo y pánico. Raquel me hizo practicar las palabras código hasta que pude trabajarlas naturalmente en una conversación, y me dio una alarma personal pequeña para llevar en mi llavero. A la tarde siguiente, Mateo vino con su laptop y desplegamos todas las copias escaneadas de las cartas en el piso de mi habitación. Abrió un software que podía analizar encabezados de correo y huellas digitales, y empezamos a pasar las imágenes escaneadas por su sistema. Unos 20 minutos después, dejó de desplazarse y señaló su pantalla mostrándome un montón de código que realmente no entendía. Explicó que todas las cartas habían sido impresas en la misma copistería, un lugar llamado Impresiones Rápidas que estaba a solo 3 cuadras de luz del alba. Sacamos un mapa en mi celu y marcamos ambas ubicaciones y de repente toda la operación se veía mucho más organizada de lo que había pensado. Todo se mantenía ajustado en el mismo barrio, probablemente para que quien estuviera dirigiendo esto pudiera moverse entre ubicaciones fácilmente sin llamar la atención. Saqué capturas de todo y se las mandé a Marcelo con una nota sobre la conexión de la copistería. Me respondió en minutos diciendo que lo agregaría a su lista de investigación y verificaría si Víctor tenía alguna conexión con ese negocio también. 2 días después, mi vecina, la señora Chen, tocó nuestra puerta sosteniendo su celu. Le dijo a mamá que tenía algo raro en su cámara de seguridad de hace un par de noches y pensó que deberíamos verlo. Bajé y ella nos mostró imágenes de un sedán oscuro sentado cerca de nuestro buzón alrededor de las 2 a.m., solo al ralentí ahí durante casi 10 minutos antes de irse lentamente. El ángulo no era perfecto, pero se podía distinguir parte de la patente en un cuadro cuando el auto giró. Mis manos temblaban mientras le pedía a la señora Chen que me enviara el archivo de video. Y en el segundo en que llegó a mi celu, se lo reenvié directo a Marcelo. Caminé por la cocina durante la siguiente hora, revisando mi celu cada 30 segundos hasta que Marcelo finalmente devolvió la llamada. Su voz sonaba seria cuando me dijo que había pasado la patente parcial por las bases de datos policiales y obtuvo una coincidencia. El auto estaba registrado a alguien que trabajaba en Luz del Alba, lo que significaba que habían estado vigilando mi casa y sabían dónde vivía. Me sentí mal sabiendo que alguien había estado afuera de mi casa en medio de la noche, probablemente comprobando si estaba siguiendo sus instrucciones. Marcelo me llamó para una reunión en la comisaría unos días después. Cuando llegué, me llevó a una sala de conferencias donde una mujer de traje estaba esperando, y me la presentó como la fiscal. Tenía toda nuestra evidencia desplegada en la mesa en carpetas organizadas, y me senté ahí mientras repasaban todo pieza por pieza. Marcelo explicó los hallazgos del depósito, los patrones de las cartas, las chicas desaparecidas, la cooperación de Víctor, las imágenes de vigilancia del auto y la conexión con la copistería. La fiscal escuchó con cuidado y tomó notas, haciendo preguntas sobre cronologías y cadenas de evidencia. Después de aproximadamente 1 hora, se reclinó en su silla y dijo que tenían suficiente para una orden sobre Luz del Alba mismo, lo que hizo que mi corazón saltara. Pero después dijo algo que me revolvió el estómago. Quería considerar una operación controlada donde yo realmente mantuviera la reunión de medianoche en mi cumpleaños, con respaldo policial posicionado alrededor del edificio. La idea de entrar en ese lugar sabiendo lo que sabía me daba ganas de vomitar. Pero Marcelo explicó que podría ser la única forma de atrapar a quien estuviera detrás de esto realmente intentando agarrarme. Dijo que con solo la evidencia que teníamos ahora, podrían solo conseguir cargos de conspiración que no se sostendrían tan bien. Pero si atrapaban a alguien en el acto de intento de secuestro, el caso sería mucho más fuerte. Me senté ahí mirando la mesa tratando de procesar lo que me estaban pidiendo que hiciera. Esa noche, supe que tenía que contarle todo a mamá correctamente esta vez. Llamé a Raquel y le pregunté si podía venir a ayudar a mediar la conversación, porque la última vez que mamá y yo hablamos de esto, salió mal. Raquel aceptó y apareció 1 hora después con su presencia tranquila que siempre me hacía sentir más segura. Todas nos sentamos en la sala y llevé a mamá a través de cada pieza de evidencia lenta y cuidadosamente. Le mostré las cartas, las fotos de chicas desaparecidas, el libro de cuentas de Víctor, las imágenes de vigilancia, la conexión con la copistería, todo organizado en orden cronológico. Vi su cara cambiar mientras miraba todo, su expresión cambiando de escéptica a confundida a absolutamente horrorizada. Cuando terminé de explicar sobre la idea de la operación controlada, solo se sentó en silencio por un largo momento. Después empezó a llorar y se disculpó por no creerme antes, por pensar que estaba siendo paranoica o dramática. Agarró mis manos y me preguntó qué podía hacer para ayudar a mantenerme segura. Y sentí este enorme alivio de que finalmente entendiera lo serio y real que era todo esto.
Una semana después, Marcelo llamó diciendo que una periodista local llamada Zoe Ríos lo había contactado haciendo preguntas sobre la búsqueda del depósito. Aparentemente había estado monitoreando solicitudes de registros públicos y notó la presentación de la orden. Marcelo quería saber si estaba bien que hablara con la prensa, y pasamos una hora en el teléfono discutiendo si la atención de los medios ayudaría o perjudicaría. También hablé con Raquel al respecto, y decidimos que sacar algo de información ahí afuera podría realmente advertir a otras chicas que podrían ser objetivos. Marcelo se reunió con Zoe y le dio detalles limitados que no arruinarían la investigación, y ella acordó retener cualquier cosa que pudiera comprometer lo que estábamos construyendo. 3 días después, su artículo salió en el diario local con un titular sobre estafas depredadoras de asesoramiento de duelo dirigidas a mujeres jóvenes. No me nombró ni dio detalles específicos sobre Luz del Alba, pero expuso el patrón general de cartas falsas de parientes muertos siendo usadas para atraer a personas vulnerables. Lo leí online y sentí esta mezcla rara de exposición y validación, como que finalmente alguien fuera de nuestro pequeño círculo estaba reconociendo que esto era real y peligroso. La mañana después de que se publicó el artículo de Zoe, Mateo me mandó un link al sitio web de Luz del Alba. Hice clic y vi un nuevo banner en la parte superior anunciando un cierre temporal para actualizaciones de instalaciones. Se me cayó el estómago porque el momento era demasiado conveniente. Inmediatamente llamé a Marcelo y dijo que ya estaba en eso, sacando registros telefónicos de las líneas comerciales de Luz del Alba. Me llamó 2 horas después y me dijo que había habido un montón de llamadas entre números de Luz del Alba y el teléfono de Víctor justo después de que el artículo salió en vivo. Marcelo dijo que estaban entrando en pánico, lo que significaba que nos estábamos acercando a exponer todo. Pero también me advirtió que las personas asustadas hacen cosas impredecibles, así que necesitaba tener extra cuidado con mi seguridad. Me dijo que me pegara a lugares públicos, siempre decirle a alguien a dónde iba, y llamarlo inmediatamente si algo se sentía mal. Esa tarde mi celu sonó de un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar y el mensaje de voz que dejaron me dio escalofríos. La voz de una mujer, suave y cariñosa, se presentó como Alicia Herrera de Luz del Alba. Dijo que había escuchado que podría estar interesada en servicios de asesoramiento de duelo y quería ofrecerme una sesión privada a una tarifa con descuento especial. La forma en que hablaba sonaba tan amable y comprensiva, pero sabiendo todo lo que sabía se sentía asqueroso y depredador. Guardé el mensaje de voz y manejé directo a la oficina de Marcelo, donde Raquel ya estaba esperando para otra reunión. Les reproduje el mensaje y vi sus caras ponerse serias. Raquel dijo que el lenguaje que Alicia usó era demasiado similar a los patrones en las cartas para ser aleatorio, y Marcelo estuvo de acuerdo en que el momento justo después de su anuncio de cierre era sospechoso. Ambos pensaron que esto era un intento directo de hacer contacto conmigo, ahora que su operación normal se estaba desmoronando. Raquel pasó la siguiente hora entrenándome para hacer una llamada telefónica grabada de vuelta a Alicia. Me dio un guión de preguntas inocentes para hacer mientras escuchaba frases específicas que podrían conectar con las cartas. Mis manos estaban sudando tan mal que apenas podía sostener mi celu mientras marcaba el número del mensaje de voz. Alicia contestó en el segundo timbre con esa misma voz suave, y traté de sonar curiosa en lugar de aterrorizada. Pregunté sobre su enfoque de asesoramiento y qué tipo de servicios ofrecía, y ella habló sobre ayudar a las personas a reconectarse con seres queridos perdidos y encontrar cierre. Después usó la frase exacta que había estado en mi carta de señuelo, hablando sobre cómo el asesoramiento de duelo podría ayudarme a sentir que mi papá y yo estábamos juntos de nuevo. Marcelo estaba sentado frente a mí y me dio un pulgar arriba cuando lo escuchó, diciendo en voz baja que lo estaba haciendo genial. Me las arreglé para terminar la llamada sin que mi voz temblara demasiado, agradeciendo a Alicia y diciendo que pensaría en programar algo. En el segundo en que colgué sentí que necesitaba bañarme. Marcelo llevó la grabación directo a la fiscal ese mismo día, junto con toda nuestra otra evidencia. Esperé en casa tratando de distraerme con la tarea, pero principalmente solo mirando mi celu. Finalmente, alrededor de las 8 p.m. Marcelo llamó y dijo que la fiscal había acordado dar luz verde a la operación de reunión controlada si podíamos hacer que el plan de seguridad fuera completamente sólido. Explicó lo que eso significaba en detalle, que yo realmente iría a Luz del Alba a medianoche en mi cumpleaños, usando un micrófono con policía posicionada alrededor del edificio y en autos sin identificación. Tendrían ojos en mí todo el tiempo y podrían moverse en segundos si algo salía mal. Mi estómago estaba dando vueltas mientras hablaba del plan, pero sabía que esta podría ser la única oportunidad real de detener a quien estuviera detrás de esto y tal vez obtener respuestas sobre qué pasó con esas chicas desaparecidas. Marcelo dijo que haríamos múltiples simulacros y ejercicios de seguridad antes de mi cumpleaños, para que supiera exactamente qué hacer en cualquier situación. Cuando le dije a mamá sobre la decisión final de hacer la operación controlada, tuvimos la pelea más grande que habíamos tenido. Perdió completamente la cabeza, gritando que deberían arrestar a todos ahora basándose en lo que ya teníamos y no ponerme en peligro. Intenté explicar lo que Marcelo me había dicho sobre cómo sin atrapar a alguien realmente tratando de agarrarme, los cargos podrían no sostenerse, y estas personas podrían salirse con la suya. Mamá dijo que no le importaban los cargos sosteniéndose,
Le importaba que yo estuviera segura y nada valía la pena arriesgar mi vida. Fuimos y vinimos durante más de una hora, ambas llorando y frustradas. Finalmente le dije que iba a hacer esto con o sin su permiso porque casi tenía 18 años, y esas otras chicas merecían justicia. Me miró por mucho tiempo y después dijo que si realmente iba a pasar por esto, iba a estar en el vehículo de comando con Marcelo todo el tiempo para que pudiera ver y escuchar todo lo que estaba pasando. Marcelo estuvo de acuerdo con ese arreglo cuando lo llamé. Y mamá me hizo prometer que seguiría cada protocolo de seguridad exactamente como se instruyó. Lo prometí, aunque todo me daba ganas de vomitar cada vez que pensaba en ello. A la mañana siguiente fui directo a Marcelo en lugar de hacer algo estúpido por mi cuenta. Me encontró en la comisaría y me llevó a una pequeña sala en la parte de atrás donde sacó lo que parecía un botón de chaqueta normal, excepto que tenía cables diminutos saliendo de la parte de atrás. Explicó cómo funcionaba el dispositivo de grabación y me hizo practicar ponerme y quitarme la chaqueta hasta que el botón se sentó en exactamente el lugar correcto para captar voces claramente. Lo probamos haciendo que caminara por la sala mientras él escuchaba desde su escritorio, ajustando el volumen hasta que pudiera escucharme respirar incluso cuando susurraba. Después pasamos a la palabra de seguridad, que Marcelo dijo que necesitaba sonar natural en una conversación, para que quien sea que me encontrara no se diera cuenta de que estaba pidiendo ayuda. Nos decidimos por velitas de cumpleaños porque tenía sentido mencionar en mi cumpleaños real, y Marcelo me hizo practicar trabajarlo en diferentes oraciones hasta que se sintió normal saliendo de mi boca. Después, sacó un mapa del área alrededor de Luz del Alba y me guió a través del plan de extracción, mostrándome exactamente dónde estarían posicionados los oficiales y en qué dirección debería correr si las cosas salían mal. Me hizo repetir todo el plan 5 veces, señalando cada posición en el mapa y explicando qué haría en cada paso hasta que pude recitarlo perfectamente. Incluso cuando me probó haciendo preguntas al azar para desconcertarme. 2 días después, Marcelo llamó para decirme que el abogado de Víctor había enviado una carta ofreciendo cooperación a cambio de cargos reducidos. Víctor afirmó que solo estaba escribiendo cartas por plata y no tenía idea de que alguien estaba planeando realmente agarrar a estas chicas, que pensaba que todo era solo cosas de asesoramiento de duelo. Marcelo dijo que la historia de Víctor seguía cambiando cada vez que hablaban con él, primero diciendo que no sabía nada, después admitiendo que sospechaba algo, después afirmando que intentó detenerlo pero tenía miedo. Le pregunté si deberíamos lidiar con Víctor ahora, pero Marcelo dijo que no. Lo manejaríamos después de atrapar a quien estuviera dirigiendo la operación en Luz del Alba porque Víctor era pequeño comparado con ellos. Explicó que Víctor probablemente terminaría testificando contra los otros para salvarse a sí mismo, lo que me hizo sentir mal, pero entendí que era cómo funcionaban estas cosas. Esa noche me senté en mi escritorio y saqué una hoja de papel en blanco, necesitando escribir algo solo para mí que nunca enviaría a nadie. Empecé a escribir sobre papá, sobre los recuerdos reales que tenía de él enseñándome a andar en bici y haciendo panqueques los sábados por la mañana, y cómo las cartas falsas habían robado años de mi duelo haciéndome pensar que todavía estaba de alguna manera cuidándome. Escribir todo ayudó a separar lo que era real de lo que Víctor había fabricado. Me ayudó a ver que mi padre real nunca habría querido que me manipularan así. Las palabras salieron desordenadas y honestas, nada como las oraciones cuidadosas en esas cartas falsas, y cuando terminé me sentí más liviana de alguna manera. Doblé el papel en un sobre, escribí para después en el frente, y lo escondí en la parte de atrás de mi cajón de escritorio detrás de viejos papeles del cole donde lo encontraría cuando todo esto terminara. A la tarde siguiente Raquel llamó y dijo que había arreglado videollamadas con 2 familias de las chicas desaparecidas, que querían conocerme y escuchar sobre lo que había encontrado. La primera llamada fue con la mamá de Amanda, que se veía cansada de una manera que iba más profunda que solo falta de sueño. Me agradeció por ser lo suficientemente valiente para investigar cuando ella había pasado 2 años golpeando puertas cerradas con policía que había descartado a Amanda como una fugitiva. Le prometí que íbamos a encontrar respuestas, que la operación en Luz del Alba finalmente estaba siendo expuesta, y ella empezó a llorar tan fuerte que tuvo que terminar la llamada. La segunda familia fueron los padres de Paula, ambos sentados juntos en su sillón, y me hicieron preguntas detalladas sobre las cartas y tuve que ser honesta de que no sabía, de que todavía estábamos reuniendo evidencia, pero que cada pieza que encontrábamos nos acercaba más a la verdad. Después de que las llamadas terminaron, me senté mirando mi pantalla de computadora en blanco sintiendo el peso de su esperanza presionando sobre mí, sabiendo que probablemente era su última oportunidad real de cierre. 3 días antes de mi cumpleaños, mi celu vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía que había habido un cambio de planes, que debía venir a la entrada de carga en la parte de atrás de Luz del Alba en lugar de la puerta principal, y asegurarme de venir sola como la carta decía. Mis manos temblaban mientras le enviaba la captura de pantalla a Marcelo, quien me devolvió la llamada en 5 minutos. Dijo que el cambio en realidad funcionaba mejor para el posicionamiento policial porque el área de carga estaba más aislada, y podían instalarse más cerca sin ser vistos. El hecho de que me estuvieran enviando mensajes directamente significaba que estaban completamente comprometidos con que esta reunión sucediera, que creían que iba a aparecer. Marcelo me dijo que no respondiera al mensaje, que solo los dejara pensar que lo había visto y aceptado,
y pasé el resto del día tratando de no pensar en cómo sería realmente la medianoche. La sala de conferencias de la comisaría se sentía demasiado brillante y demasiado llena cuando Marcelo trajo a los oficiales adicionales para el briefing completo. Me senté al final de la mesa larga mientras discutían puntos de entrada y protocolos de comunicación, pasando fotos del edificio Luz del Alba y marcando mapas con diferentes lapiceras de colores. Alguien preguntó sobre planes de respaldo si no podía llegar al punto de extracción, y otro oficial explicó las posiciones secundarias que tendrían listas. Hablaron de mí como si fuera parte de la operación, en lugar de solo una piba asustada, repasando procedimientos de arresto y recolección de evidencia mientras yo trataba de concentrarme en respirar lentamente. Uno de los oficiales más jóvenes me miró y preguntó si estaba segura de que quería pasar por esto, si entendía los riesgos. Y dije que sí, porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Paula y Amanda y las otras, que no tuvieron la oportunidad de detener que esto les pasara. La noche antes de mi cumpleaños, Raquel apareció en mi casa con una bolsa llena de suministros para lo que ella llamó ejercicios de anclaje. Nos sentamos en el piso de mi habitación y me enseñó técnicas para mantenerme calmada cuando me sentía asustada, como concentrarme en 5 cosas que podía ver y 4 cosas que podía tocar, y 3 cosas que podía escuchar. Me hizo practicar patrones de respiración que mantendrían mi ritmo cardíaco estable, y pasamos por diferentes escenarios donde podría sentirme en pánico y qué podría hacer para centrarme. Raquel seguía recordándome que podía cancelar todo en cualquier momento, que mi seguridad importaba más que atrapar a alguien, y aprecié que lo dijera aunque sabía que no me iba a rajar. Se quedó 2 horas, repasando todo hasta que me sentí más preparada, y cuando se fue me abrazó y dijo que estaría monitoreando todo desde el vehículo de comando. En la mañana de mi cumpleaños, mamá hizo mi desayuno favorito sin decir nada sobre el plan de esta noche. Puso un plato de tostadas francesas y huevos revueltos, actuando como si fuera un cumpleaños normal, y después sacó una pequeña caja envuelta. Adentro había un delicado collar de plata que había pertenecido a mi abuela, y las manos de mamá temblaban mientras me ayudaba a ponérmelo. Me dijo que me amaba y que estaba orgullosa de lo fuerte que me había vuelto, y sentí el collar asentarse contra mi pecho donde el micrófono estaría escondido más tarde. El peso se sintió como un recordatorio del amor familiar real versus la comodidad fabricada de las cartas falsas de Víctor, algo real a lo que podía aferrarme cuando las cosas se pusieran feas. A las 10 p.m., Marcelo me llamó a la comisaría para el briefing final. Revisó el micrófono una vez más, asegurándose de que el botón estuviera seguro y el audio saliera claro, y después me hizo prometer poner mi seguridad por encima de conseguir evidencia. Mateo estaba esperando afuera de la sala de briefing y me dio un abrazo fuerte, haciéndome jurar que le mandaría mensaje en el segundo en que terminara, para que supiera que estaba bien. Mamá estaba parada al lado de Marcelo viéndose como si pudiera vomitar, pero apretó mi mano fuerte y dijo que estaba orgullosa de mí por ser lo suficientemente valiente para hacer esto. Todos seguían diciendo que todavía podía rajarme, que nadie me culparía, pero negué con la cabeza porque habíamos llegado demasiado lejos para parar ahora. A las 11:45 de la tarde, manejé hacia Luz del Alba con mis luces cortando la oscuridad y un auto policial sin identificación siguiendo lo suficientemente atrás que apenas podía verlo. El edificio apareció a la vista viéndose oscuro, excepto por una sola luz sobre la entrada de carga, exactamente donde el mensaje había dicho que nos encontráramos. Me estacioné en el lugar que habían designado, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, y saqué mi celu para mandarle mensaje a Marcelo. Escribí "estoy acá" y toqué enviar. Después me senté esperando en el silencio con mi corazón latiendo tan fuerte contra mis costillas que me preocupaba que el micrófono captara cada latido. El reloj en mi tablero cambió a las 11:58 y vi los segundos pasar mientras mi aliento empañaba el parabrisas. Exactamente a medianoche, una figura salió de las sombras cerca de la entrada de carga, y reconocí la caminata de Víctor antes de que pudiera siquiera ver su cara claramente. Se movió hacia mi auto con las manos en los bolsillos viéndose relajado y amigable, como si solo me estuviera encontrando para un café en lugar de intentar atraerme a un edificio donde chicas habían desaparecido. Abrí la puerta de mi auto porque ese era el plan y me puse de pie con piernas temblorosas mientras Víctor me sonreía con esa misma expresión cálida que había usado toda mi vida. Empezó a hablar sobre lo orgulloso que estaría mi papá de mí por ser tan valiente y lo especial que iba a ser esta noche. Su voz tenía ese tono cariñoso que solía hacerme sentir segura cuando era chica y ahora solo me daba escalofríos sabiendo lo que realmente era. Me las arreglé para decir algo sobre estar nerviosa y emocionada, que era lo que Marcelo me dijo que dijera, y Víctor asintió como si entendiera completamente. Siguió hablando sobre mi papá y cuánto me amaba y tuve que concentrarme en respirar constante para que el micrófono captara sus palabras claramente. Después la puerta detrás de Víctor se abrió y una mujer salió a la luz usando ropa linda y una sonrisa que parecía pintada en su cara. Se presentó como Alicia Herrera y dijo que estaba ahí para ayudar a facilitar mi reunión con mi padre. Su sonrisa se quedó congelada en su lugar mientras sus ojos se movían sobre mí como verificando que vine sola y sentí mi estómago retorcerse. Alicia hizo un gesto hacia la puerta y explicó que necesitábamos ir adentro para privacidad porque este era un momento tan especial. Usó esta voz suave que probablemente funcionó en otras chicas, pero yo podía escuchar el empuje detrás de ella. Empecé a hacer preguntas como Marcelo me entrenó y trabajé frases sobre querer entender qué pasaría después. Alicia respondió suavemente, pero noté que su sonrisa se puso un poco más tensa cada vez que pregunté algo nuevo.
Víctor intentó ayudar contándome más historias sobre mi papá y cómo solía hablar de mí todo el tiempo. Me detuve por otro minuto diciendo que necesitaba agarrar mi celu del auto y la mano de Alicia se disparó hacia mi brazo. Di un paso atrás automáticamente y dije que solo quería esperar un minuto porque me estaba sintiendo nerviosa. Víctor se acercó más tratando de tranquilizarme con otra historia falsa sobre cómo mi papá solía ponerse nervioso también. La sonrisa de Alicia cambió y vi sus ojos ponerse fríos mientras calculaba si seguir jugando lindo o presionar más fuerte. La paciencia en su expresión se veía depredadora ahora, como si estuviera decidiendo la mejor manera de acorralarme, y supe que Marcelo había tenido razón sobre todo. Estaba a punto de trabajar la palabra de seguridad cuando luces brillantes de repente inundaron todo el estacionamiento desde cada dirección. La voz de Marcelo vino sobre un altavoz diciéndole a todos que se congelaran y se quedaran exactamente donde estaban. La cara de Alicia se transformó en un instante de calidez falsa a furia pura y se dio vuelta tratando de correr de vuelta al edificio. Dos oficiales salieron de la nada y la taclearon justo en la puerta mientras ella peleaba y gritaba. Víctor solo se quedó parado ahí con las manos levantándose en el aire, viéndose completamente derrotado, como si supiera que esto siempre iba a ser cómo terminaría. Más autos policiales entraron al estacionamiento con luces parpadeando y oficiales saltando afuera, moviéndose rápido y organizados. Me quedé al lado de mi auto como Marcelo me dijo y vi todo pasar, sintiéndome como si pudiera vomitar de la adrenalina. Oficiales emergieron de adentro del edificio sacando a otro hombre esposado que nunca había visto en mi vida. Debí haber estado esperando adentro para que me trajeran y me sentí mal pensando en qué habría pasado si realmente hubiera entrado ahí sola. Marcelo caminó hacia mi auto y me dijo que me quedara quieta mientras procesaban la escena y su voz era calmada y profesional. Me senté de vuelta en el asiento del conductor temblando toda mientras los oficiales se movían tomando fotos y hablando en radios. Víctor estaba parado con las manos esposadas detrás de su espalda mirando al suelo, y Alicia estaba gritando algo a los oficiales sosteniéndola. Se había terminado y estaba segura, y todos estaban esposados y no podía creer del todo que fuera real. El teléfono de Víctor estaba tirado roto en el suelo cerca de donde había estado parado y Marcelo vino a mirarlo. Dijo que Víctor podría haberlo tirado a propósito para destruir evidencia, pero lo embolsaron de todos modos junto con todo lo demás. También tomaron el teléfono de Alicia y algunos papeles que había estado llevando en una carpeta. Un oficial vino con una tablet y di mi declaración completa ahí mismo en el estacionamiento describiendo todo lo que pasó. Mi voz salió más firme de lo que esperaba ahora que el peligro inmediato se había ido y podía concentrarme en conseguir cada detalle grabado. El oficial me hizo preguntas específicas sobre lo que Víctor y Alicia dijeron y repetí sus palabras tan exactamente como pude recordarlas. Para cuando terminamos mi declaración eran casi las 2 a.m. y Marcelo dijo que podía ir a casa. Mamá estaba esperando en el vehículo de comando y prácticamente corrió a abrazarme tan fuerte que apenas podía respirar. Manejamos a casa en silencio porque realmente no había palabras para lo que acababa de pasar. Cuando llegamos a casa a las 3 a.m. solo nos sentamos en el sillón juntas sin hablar mientras yo trataba de procesar todo. Mi celu vibró con un mensaje de Mateo preguntando si estaba bien y le mandé de vuelta un pulgar arriba porque no tenía la energía para palabras reales todavía. Raquel llamó unos minutos después para chequear y dijo que estaba tan orgullosa de mí y programamos una cita de seguimiento para mañana a la tarde. Me quedé dormida ahí mismo en el sillón con el brazo de mamá alrededor mío y por primera vez en semanas realmente me sentí segura. A la mañana siguiente mi celu sonó y vi el nombre de Marcelo en la pantalla. Me dijo que Víctor se había entregado a través de su abogado durante la noche y estaba cooperando completamente ahora que estaba enfrentando cargos serios. Víctor admitió que sabía que las cartas eran parte de una operación de grooming, pero se había convencido a sí mismo de que solo estaba ayudando a familias en duelo a lidiar con la pérdida. Sus excusas me hicieron sentir mal, pero Marcelo dijo que la cooperación significaba que podían construir un caso mucho más fuerte contra todos los involucrados. Dentro de 48 horas, la fiscal presentó cargos formales contra Víctor y Alicia por conspiración para cometer secuestro. Cargos adicionales estaban pendientes mientras la investigación continuaba en el alcance completo de la operación. El juez fijó montos de fianza muy altos y ordenó monitoreo por GPS para Víctor junto con órdenes de no contacto protegiéndome a mí y a todas las otras familias. Vi los cargos listados en el diario al día siguiente y leerlos en letra impresa hizo que todo se sintiera oficial y real de una manera que no había sido antes. Marcelo llamó de nuevo para decirme que habían conseguido órdenes para buscar depósitos adicionales y las oficinas principales en el edificio. Los equipos de búsqueda encontraron pertenencias personales que habían pertenecido a 2 de las chicas desaparecidas y sentí mi pecho apretarse. Marcelo dijo que estaba llamando a cada familia personalmente para contarles sobre los descubrimientos. No podía imaginar lo devastadoras y aliviadoras que debían ser esas noticias para ellos conseguir confirmación después de años de no saber. Al menos ahora tenían algunas respuestas y podían empezar a trabajar hacia el cierre en lugar de pasar el resto de sus vidas preguntándose qué le pasó a sus hijas. Unos días después, Marcelo llamó para decirme que el abogado de Alicia se había comunicado sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Explicó que ella estaba ofreciendo proporcionar información sobre la operación completa a cambio de una sentencia reducida y la fiscal lo estaba considerando porque este tipo de acuerdos eran bastante comunes en casos grandes. Me senté en mi cama escuchándolo explicar cómo su cooperación podría ayudarnos a entender el alcance completo de lo que estaba pasando y tal vez identificar a otras personas involucradas.
Parte de mí odiaba la idea de que consiguiera cualquier tipo de acuerdo después de lo que intentó hacer, pero otra parte quería respuestas sobre qué pasó con esas chicas desaparecidas. Marcelo dijo que la fiscal me mantendría actualizada sobre cualquier decisión y me recordó que mi opinión importaba en el proceso. Le agradecí y colgué sintiéndome conflictuada sobre todo. Volver al alcohol esa semana fue raro. Rumores volaban por todos lados sobre por qué había faltado en mi cumpleaños y por qué la policía había estado en algún edificio a las afueras de la ciudad. Podía escuchar susurros en los pasillos y sentir a la gente mirándome entre clases. Mateo se pegó cerca y seguía diciéndole a la gente que se metiera en sus asuntos cuando alguien se ponía muy metido. Mi profesora de lengua me llevó aparte después de clase para decir que podía tener extensiones en cualquier tarea que necesitara y no presionó cuando dije que había estado lidiando con algunas cosas familiares. Aprecié que no pidiera detalles. Para el almuerzo estaba agotada de toda la atención y solo quería ir a casa. Raquel me había dado una lista de terapeutas que se especializaban en trauma y elegí una cuya oficina estaba en una parte completamente diferente de la ciudad sin conexión con luz del alba o ninguna red de asesoramiento de duelo. Su nombre era Dra. Martínez y su consultorio se sintió seguro en el segundo en que entré. Las paredes estaban pintadas de un color azul calmado y tenía sillas cómodas en lugar de un diván raro. No me presionó para hablar de nada antes de que estuviera lista. Solo hizo preguntas básicas sobre lo que esperaba obtener de la terapia. Le dije que necesitaba ayuda para procesar todo lo que pasó sin sentirme juzgada y ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Tener un lugar a donde ir donde pudiera trabajar en cosas sin presión ayudó más de lo que esperaba. Mamá y yo finalmente tuvimos una conversación real, sobre todo unos días después de esa primera sesión de terapia. Nos sentamos en la mesa de la cocina con café y me disculpé por cerrarla y no confiarle lo que estaba descubriendo. Ella se disculpó por no creerme antes y dijo que había estado tan asustada de perderme que no podía pensar claramente. Acordamos ser más honestas entre nosotras de ahora en adelante en lugar de esconder cosas o hacer suposiciones. Admitió que tratarme como una nena que necesitaba protección probablemente había empeorado las cosas y yo dije que debería haberle dado más oportunidades para ayudar. Nuestra relación se sintió diferente después de esa charla, más como que éramos iguales que solo madre e hija. No era perfecta, pero definitivamente era mejor que antes. Raquel me llamó para una reunión en su oficina para repasar algunos documentos legales. La corte había emitido una orden de protección que me cubría a mí y a todas las otras familias conectadas con reglas específicas sobre contacto y qué tan cerca podían acercarse Víctor o Alicia a cualquiera de nosotros. Me guió a través de lo que la orden significaba en términos prácticos, como qué hacer si veía a cualquiera de ellos en algún lugar o si intentaban contactarme a través de alguien más. Actualizamos mi plan de seguridad para la vida diaria ahora que el peligro inmediato había terminado, pero las cosas legales todavía estaban en curso. Tener la protección en papel me hizo sentir más segura, aunque sabía que ambos todavía estaban bajo custodia. Raquel hizo copias de todo para que yo guardara y dijo que la llamara inmediatamente si algo se sentía mal. 2 semanas después de mi cumpleaños, Zoe publicó un artículo detallado sobre toda la operación Luz del Alba. Lo leí online y había hecho un trabajo increíble enfocándose en cómo el sistema falló y qué necesitaba cambiar para proteger a otras familias. Me entrevistó anónimamente para que nadie pudiera identificarme y citó de algunas de las cartas sin usar ningún nombre. El artículo estaba muy bien escrito y explicaba cómo funcionaba el asesoramiento de duelo depredador sin hacerlo sonar sensacionalista. Dentro de unos días de la publicación, la Junta de Licencias del Estado anunció que estaban investigando Luz del Alba y estarían conduciendo una revisión completa de sus prácticas. Para el final de esa semana, anunciaron el cierre permanente del centro y revocaron todas sus licencias. Leer esas noticias me hizo sentir que algo bueno finalmente estaba saliendo de toda esta pesadilla. La audiencia preliminar ocurrió aproximadamente un mes después, y tuve que testificar sobre las cartas, encontrar el depósito y lo que pasó en la reunión de medianoche. Me senté en el estrado de testigos tratando de mantener mi voz firme mientras el abogado de Alicia me hacía preguntas diseñadas para hacer parecer que nunca estuve en peligro real. Seguía sugiriendo que tal vez había malinterpretado la situación o reaccionado exageradamente a lo que era básicamente asesoramiento de duelo. La jueza lo interrumpió 2 veces para decir que las preguntas no eran apropiadas, y podía decir que no estaba comprando su estrategia de defensa en absoluto. Después de que terminé de testificar, Marcelo me dijo que lo había hecho genial y que todos los cargos estaban siendo vinculados para juicio. Mencionó que las negociaciones de culpabilidad continuaban detrás de escena, así que podría no haber realmente un juicio. El acuerdo de culpabilidad de Víctor pasó primero unas semanas después. Marcelo llamó para decirme que Víctor estaba consiguiendo 5 años de prisión más libertad condicional por su papel en la conspiración. No se sentía como ni cerca de suficiente por 12 años de mentiras y ayudar a poner en peligro a múltiples chicas. Pero Marcelo explicó que en realidad era una sentencia significativa para este tipo de crimen. La parte importante era que Víctor estaría en el registro y no podría trabajar con personas vulnerables nunca más.
Le pregunté a Marcelo si 5 años era realmente justicia y dijo que a veces el sistema legal no nos da la satisfacción que queremos, pero al menos había responsabilidad. Intenté aceptar eso aunque parte de mí quería que Víctor enfrentara más consecuencias. Alicia peleó los cargos más tiempo, pero eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad cuando la evidencia se volvió demasiado fuerte para ignorar. Marcelo me dijo que estaba consiguiendo 8 años de prisión y su cooperación había llevado a identificar a 2 personas más involucradas en la operación. Esos arrestos ocurrieron silenciosamente sin mucha atención de medios, pero Marcelo dijo que significaba que toda la red finalmente estaba siendo desarmada pieza por pieza. Explicó que la información de Alicia les ayudó a entender cómo la operación reclutaba chicas y qué les pasó a algunas de ellas. No pregunté por detalles específicos porque no estaba segura de poder manejar saber todo todavía. Aproximadamente una semana después de la sentencia de Alicia, recibí una carta enviada a través de Raquel de una de las otras familias. La madre escribió para agradecerme por ser lo suficientemente valiente para investigar y reportar lo que encontré. Explicó que el caso de su hija fue reabierto con nueva evidencia de la investigación de Luz del Alba y finalmente tenían esperanza real de respuestas después de años de no saber. Leer sus palabras me hizo llorar, pero de una buena manera, como que todo el miedo y el estrés realmente habían valido algo. Dijo que su familia estaría eternamente agradecida de que no ignorara las cartas raras y que mis acciones podrían traerles cierre. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi cajón de escritorio al lado de la que había escrito para mí sobre papá. Unas semanas después, Natalia me mandó mensaje preguntando si quería encontrarnos para un café y manejé al café cerca de su librería sintiéndome nerviosa pero también aliviada de hablar con alguien que entendía. Se veía diferente de la primera vez que la vi, menos asustada de alguna manera, y nos sentamos en un reservado de esquina, lejos de otras personas. Me dijo que había empezado a ver a una terapeuta que se especializaba en manipulación y comportamiento depredador y por primera vez estaba realmente procesando lo que casi pasó en lugar de solo intentar olvidarlo. Compartí que estaba haciendo lo mismo con mi nueva terapeuta y hablamos sobre lo raro que se sentía hacer duelo por la versión falsa de nuestros papás mientras también recordábamos a los reales. Natalia planteó la idea de comenzar un grupo de apoyo para personas que habían pasado por asesoramiento de duelo depredador, pero ambas acordamos que necesitábamos sanar más primero antes de poder ayudar a otros. Solo saber que no estaba sola en esta experiencia me hizo sentir menos rota. Como que tal vez lo que nos pasó no fue nuestra culpa después de todo. Intercambiamos números y prometimos chequear regularmente, y cuando salí del café me sentí más liviana de lo que había estado en meses. 3 meses después de mi cumpleaños, Raquel llamó preguntando si quería ser voluntaria en su organización de defensa de víctimas y dije que sí antes de realmente pensar en ello. Explicó que estaría contestando teléfonos y haciendo trabajo de oficina básico, nada que me pondría en contacto directo con casos activos o me retraumatizaría. Empecé a trabajar ahí unas horas a la semana después del cole, archivando papeles y actualizando bases de datos, y ocasionalmente hablando con personas que llamaban a la línea de ayuda. Raquel fue cuidadosa de darme tareas que se sintieran útiles sin ser abrumadoras y chequeaba constantemente para asegurarse de que estuviera manejando todo bien. El trabajo me dio un sentido de propósito que no había sentido desde antes de que todo esto comenzara, como que estaba convirtiendo algo horrible en algo que realmente podría ayudar a la gente. Una tarde contesté una llamada de una mamá cuya hija estaba recibiendo cartas raras y pude guiarla a través de exactamente qué hacer y a quién contactar. Después de que colgué, Raquel me dijo que probablemente acababa de salvar a esa chica de pasar por lo que yo pasé y me di cuenta de que esto era lo que quería hacer con mi vida. Empecé a hacer planes para solicitudes universitarias con mi orientadora vocacional enfocándome en programas de justicia criminal y escuelas con fuertes carreras de defensa de víctimas. Me ayudó a escribir un ensayo sobre resiliencia e investigar la verdad sin hacer de mi trauma algún tipo de historia de inspiración o explotar por lo que pasé. El ensayo hablaba sobre aprender a confiar en mis instintos y tomar acción cuando algo se sentía mal y cómo esas habilidades me ayudarían en cualquier carrera que eligiera. Realmente me sentía emocionada leyendo sitios web universitarios e imaginándome estudiando criminología o defensa legal como que tenía un futuro real en lugar de solo intentar sobrevivir cada día. Mi orientadora vocacional dijo que mi ensayo era uno de los más fuertes que había leído y pensaba que tenía una buena oportunidad de entrar en programas competitivos. La experiencia me cambió seguro, pero no me rompió de la manera que quien dirigía Luz del Alba probablemente esperaba que lo haría. Mamá y yo empezamos a desarrollar nuevas tradiciones que no tenían nada que ver con las cartas falsas o recuerdos fabricados de papá. Empezamos a dar caminatas los domingos por la mañana alrededor del barrio, solo hablando de cosas normales como el cole y su trabajo, y qué queríamos cocinar para la cena. 2 veces a la semana hacíamos cena juntas probando nuevas recetas y escuchando música y realmente comunicándonos en lugar de bailar alrededor de temas difíciles. Me contó historias sobre papá que eran cosas reales que había olvidado o nunca supe y compartí recuerdos de cuando era chica de los que ella nunca había escuchado mi perspectiva. Estábamos reconstruyendo confianza y conexión basada en comunicación honesta en lugar del falso confort que esas cartas proporcionaron durante 12 años. Nuestra relación se sentía más saludable ahora de lo que había sido desde que papá murió, como que finalmente estábamos haciendo duelo juntas como una familia real en lugar de yo haciendo duelo sola con palabras falsas.
Mamá admitió que había confiado demasiado en esas cartas usándolas como una forma de evitar lidiar con su propio dolor y entendí por qué había hecho lo mismo. La oficina del fiscal general del estado anunció una investigación más amplia sobre el fraude de asesoramiento de duelo después de que el artículo de Zoe fue recogido por medios de noticias más grandes. Liberaron un comunicado sobre nuevas regulaciones para la industria, incluyendo verificaciones de antecedentes para consejeros y supervisión de organizaciones que trabajan con familias en duelo. Zoe me mandó el comunicado de prensa y leí todas las nuevas reglas que estaban implementando, dándome cuenta de que nuestro caso se había vuelto el catalizador para el cambio sistémico. Las regulaciones requerirían auditorías regulares de centros de asesoramiento de duelo y reporte obligatorio de cualquier patrón o comportamiento sospechoso. Saber que algo bueno estaba saliendo de esta pesadilla me ayudó a procesar el trauma mejor, como que todo el miedo, investigación y testimonio realmente habían protegido a otras familias. Guardé el comunicado de prensa en la misma carpeta que la carta de la otra madre, prueba de que hablar había importado incluso cuando estaba aterrorizada. 6 meses después de mi cumpleaños, Marcelo llamó para decirme que la última persona conectada a la operación Luz del Alba había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Su voz sonaba aliviada mientras explicaba que todos los casos ahora estaban resueltos, todos estaban siendo responsabilizados y la investigación estaba oficialmente cerrada. Le agradecí por creerme desde el primer momento y por mantenerme segura a través de toda la operación de reunión controlada. Dijo que yo había hecho la parte difícil siendo lo suficientemente valiente para investigar cuando algo se sentía mal y reportar lo que encontré en lugar de ignorarlo. Hablamos por unos minutos más sobre cómo el caso sería usado en entrenamiento para otros inspectores y mencionó que probablemente nunca olvidaría trabajar conmigo. Después de que colgamos, me senté en mi habitación sintiendo que un capítulo realmente estaba terminando. No de alguna manera dramática, sino solo en el conocimiento tranquilo de que finalmente había terminado. Me aceptaron en 3 universidades con programas fuertes de justicia criminal y pasé una semana comparando sus carreras de defensa de víctimas y oportunidades de pasantías. Una escuela se destacó porque tenían asociaciones con organizaciones de asistencia legal y un programa especializado en servicios a víctimas informados en trauma. Llamé a Mateo para contarle mi decisión y se emocionó porque acababa de ser aceptado en su programa de seguridad cibernética. Empezamos a hacer planes para vivir cerca uno del otro, mirando listados de departamentos y hablando de finalmente vivir en algún lugar nuevo. Tener un amigo que sabía todo por lo que había pasado y todavía me veía como una persona normal significaba todo. Alguien con quien podía ser completamente honesta sin tener que esconder o explicar. Hicimos listas de cosas que necesitaríamos para nuestros departamentos y comenzamos un chat grupal con Natalia sobre visitarnos una vez que todos nos asentáramos. El futuro se sentía real y posible en lugar de aterrador e incierto. En lo que habría sido el cumpleaños de papá me senté y le escribí una carta real sobre en quién me había convertido y qué había sobrevivido. Le conté sobre las cartas falsas y cómo había descubierto una operación depredadora, sobre conocer a Natalia y trabajar con Marcelo y testificar en la corte. Escribí sobre elegir estudiar defensa de víctimas y cómo pensaba que estaría orgulloso de mí por convertir algo horrible en una forma de ayudar a la gente. La carta fue honesta sobre mi enojo con Víctor y las personas que habían usado la muerte de papá para manipularme, pero también sobre los recuerdos reales que todavía tenía de él que nadie podía quitarme. Llevé la carta abajo a nuestra chimenea y la quemé mirando las páginas rizarse y convertirse en ceniza mientras mamá estaba parada al lado mío. Dejar ir la versión fabricada de él se sintió como finalmente aceptar que realmente se había ido, pero mantener mis recuerdos reales significaba que no estaba completamente perdido. Estoy sentada en la oficina de Raquel para nuestro chequeo regular cuando me cuenta sobre una nueva sobreviviente que necesita apoyo. Alguien que experimentó algo similar con asesoramiento de duelo depredador. Acepto hablar con ella cuando esté lista, sabiendo que puedo ayudar a guiar a alguien más a través de esto porque yo estuve ahí. Raquel explica que la chica todavía está bastante asustada y podría no estar lista por unas semanas, pero tener una persona de apoyo entre pares lista hará una gran diferencia. Mi celu vibra con un mensaje de mamá preguntando qué quiero para la cena, después otro de Mateo compartiendo un meme sobre el estrés universitario, después uno de Natalia diciendo que está planeando una visita el próximo mes. Miro los mensajes y me doy cuenta de que no solo estoy sobreviviendo más, estoy realmente construyendo una vida real rodeada de personas que genuinamente se preocupan por mí. Raquel pregunta si estoy bien y le digo que sí, realmente lo estoy. Y por primera vez en meses lo digo completamente en serio. ¡Wow! ¡Qué viaje pasó Sofía!, ¿no? Estoy tan contenta de que confiara en sus instintos y encontrara gente que creyera en ella. Si esta historia resonó con vos, me encantaría un like y que te suscribas si querés más historias increíbles y verdaderas, porque honestamente compartir estas con ustedes es lo mejor de mi semana.